Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Token City, como todos los jueves por la tarde a las 7. Hoy hablaremos sobre las últimas novedades sobre activos digitales con Alfredo Muñoz, profesor de Derecho Mercantil y of Counsel de Grant Thornton. Pero antes de empezar con la maravillosa entrevista, vamos a recordar qué hacemos en Token City. En Token City hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica, así como las capas regulatorias, para que cualquier compañía pueda emitir, gestionar y negociar lo que son security tokens. ¿Y qué son los security tokens? Pues es la digitalización de lo que corresponde a los activos financieros. Pueden ser acciones, pueden ser deuda. ¿Y para qué? ¿Para qué tokenizar acciones o deuda? Pues realmente estamos creando nuevos canales de financiación alternativa para las compañías que puedan financiar sus proyectos. Y paralelamente, pues estamos en el sandbox con nuestro proyecto bajo la regulación europea de creando un exchange de security tokens para poder listar acciones, bonos y fondos. Y bueno, y sobre regulación, pues vamos a empezar a hablar con Alfredo Muñoz, que es un gran maestro de todo esto. Por fin tenemos más de 5 minutos para hablar de temas legales, porque siempre me dice, Rocío, siempre me dejas muy poco tiempo y no puedo explayarme. Pues hoy tenemos toda la media hora para estar tranquilamente hablando sobre todo las últimas novedades, que hay muchísimas que están saliendo del horno. Así que muy buenas tardes, Alfredo, y bienvenido. Buenas tardes, Rocío, y muchas gracias por invitarme y por darme tanto tiempo para hablar. Vamos a hablar tranquilos, despacio. Venga, maravilloso. Pues vamos a empezar hablando sobre todo con las novedades que, bueno, las últimas semanas se ha hablado sobre el euro digital. ¿Vale? Cuéntanos un poquito qué es lo que se prevé, qué será el régimen del euro digital y sobre todo la famosa pregunta si va a ser sobre tecnología DLT, si no, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, el euro digital pues es un proyecto que ya ha pasado de su fase de investigación a su fase de preparación, y esta fase de preparación ya determina que hay que empezar a crear las infraestructuras. Hay que empezar a relacionarse con prestadores de servicios, con proveedores, para construir. Nadie dice que el euro digital se vaya a emitir, lo que pasa es que parece difícil que no se emita cuando ya estamos en esta fase de preparación y de adaptación, ¿no? El euro digital tiene algunas sorpresas en este último informe que ha emitido el Banco Central Europeo y la información que nos ha facilitado tras esa fase de investigación, ¿no? Entonces, el euro digital, quisiera recordar que es un pasivo del Banco Central, por lo tanto es un pasivo diferente al que tenemos como pasivo de los bancos comerciales. No es un saldo en banco comercial, no es un saldo en cuenta corriente, sino que es un equivalente exactamente con el mismo valor, en la misma unidad de cuenta y sus mismos efectos jurídicos que el llamado euro físico, ¿no? Entonces, el euro digital lo que va a producir es una unificación de la Unión Europea. Cuando hablamos de la unificación del euro solo se produjo respecto del euro físico. El euro físico vale lo mismo en España que en Alemania, pero los depósitos bancarios no valen lo mismo, porque no son euros emitidos por el Banco Central, sino son créditos contra los bancos en euros. Por lo tanto, cuanto más solvente sea un banco, más valor tiene su depósito y menos intereses tiene que pagar para atraer clientes. Entonces, ahora vamos a tener un euro digital, por fin. Este euro digital hay que verlo desde un punto de vista bueno, pero hay que eliminar sus posibles problemas, ¿no? El euro digital tiene muchas cuestiones buenas. Por ejemplo, la seguridad que me da tener de respaldo al Banco Central Europeo. Puede que la gente me diga, pero es que el euro digital va a producir inflación. Ya, pero la misma inflación que tenemos ahora con depósitos bancarios, pero respaldados por el euro digital. El euro digital me va a permitir estar en los mercados actuando con una unidad de cuenta europea con carácter de reconocimiento internacional y respaldado por ese Banco Central. El euro digital, y aquí vienen algunas novedades, es un medio de pago que no va a necesitar cuenta corriente. Y esto es una novedad porque no se nos había dicho esto. Se nos había dicho que iba a ser intermediado por los bancos, por las entidades de dinero, de servicios de pago. Pero no se nos había suprimido el carácter de cuenta corriente, o el elemento necesario de cuenta corriente. Y que va a permitir relaciones peer-to-peer. Relaciones entre particulares. Por tanto, va a tener una finalidad o va a tener una funcionalidad similar, pero no es lo mismo al dinero físico. Y digo que no es lo mismo porque el euro digital va a dejar trazabilidad y por lo tanto va a dejar huella. Vamos a poder hacer transacciones on-chain, conectados o incluso sin conexión a Internet, aunque luego esas transacciones que habrán quedado grabadas se subirán a la red. Y teóricamente el Banco Central no va a ver nuestros datos, salvo que haya un requerimiento de alguna autoridad y se pidan esos datos a los intermediarios financieros, bancos y entidades de servicios de pago. Vamos a tener un límite, y esto es importante destacarlo.
unos 3.000, 4.000 euros. Esta decisión no se ha tomado todavía, por lo menos no se ha zanjado la cuestión. ¿Por qué el límite? Porque no se quiere que haga peligrar el sistema financiero. Si los bancos corrían riesgo en algún momento, como pasó en la crisis famosa del año 2008, pues puede que haya muchos ciudadanos que cogieran sus depósitos bancarios y se los llevaran a euros digitales. Mantengo la misma unidad de cuenta, mantengo el mismo valor, 1 a 1, pero los tengo más seguros en el Banco Central, con euros digitales. Como eso no se quiere producir esa situación que pudiera provocar un corralito, una corrida bancaria, se limita a la tenencia de 3.000 o 4.000 euros. No tenemos cuenta vinculada, y con esto termino esta iniciación previa, no tenemos cuenta vinculada, pero si no tienes cuenta vinculada y tú tienes un límite de 3.000 o 4.000 euros, si me transfieres euros digitales por encima de este importe, no se acepta la transacción. Si tienes una cuenta vinculada bancaria y me transfieres por encima de 3.000 euros, ese dinero que esté de los 3.000 de tenencia máxima iría a la cuenta corriente como dinero bancario. Ya no como euros digitales, pero iría a la cuenta corriente. Por lo tanto, en cierta manera se nos está reconduciendo o se nos está incentivando a tener una cuenta corriente vinculada. Pero no va a ser necesario, y esto es importante porque significa que va a haber gente con pocos recursos que no va a utilizar la cuenta corriente y que va a cobrar y pagar en euros digitales o que va a realizar la mayoría de sus transacciones en euros digitales sin necesidad de tener un banco. Creo que es una alternativa clara a redes de pago como por ejemplo o redes de comunicación de pagos como son por ejemplo Bizum, y que en muchos casos va a sustituir al efectivo. Yo creo que las generaciones actuales ya la mayoría de los pagos que están realizando los realizan con smartphone, y esto significa entre un 80 y un 90% de los pagos... O móvil, o el ordenador, o el reloj. El smartwatch, y por tanto significa que la tendencia va a ser a ir a desaparecer el efectivo, pero no está regulado. El Banco Central está con el proyecto, paralelamente tenemos un reglamento en la Unión Europea, en el Parlamento, presentado por la Comisión Europea. Ahí se deja claro que no va a sustituir al cash. De hecho, siempre tiene que haber convertibilidad. Otra novedad, tiene que haber cajeros para disponer de convertibilidad entre el euro físico y el euro digital. Por lo tanto, esto lo encontraremos en los intermediarios financieros y podremos reconvertirlo en cualquier momento. Por eso no veo posible suprimir el cash, porque el reglamento obliga a la convertibilidad automática. Y eso implica que yo puedo en cualquier momento convertir mis euros digitales en euros físicos, o al revés. Vámonos al origen. ¿Por qué? ¿Por qué un euro digital? O sea, para que la gente lo entienda en mi día a día, eso, ¿en qué me va a impactar? Alfredo, o sea, ¿no? Si yo ya pago directamente con el móvil o con... ¿no? Vamos, yo de hecho es que no pago en casi nada. Entonces, ¿qué cambia ahí? Bueno, a ver, tradicionalmente siempre nos hemos quejado de que no tenemos acceso al Banco Central. ¿Quién tiene acceso a las reservas del Banco Central? Los bancos comerciales. El euro digital es un acceso al dinero digitalizado del Banco Central. Y por tanto, poder utilizar la digitalización con un dinero plenamente respaldado por un banco que inicialmente nos da garantías. Si fuese el banco de algún país con una hiperinflación, yo no tendría ninguna ganas de acudir a sus reservas. Pero en un banco como el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal Norteamericana, el Banco de Suiza, el Banco de Japón, pues son bancos que mantienen cierto control de la inflación y por lo tanto la devaluación existe, pero va lenta. Entonces, a mí me da seguridad un Banco Central. Entonces, esto lo que me permite es acceder a sus reservas de manera digital. Por tanto, cumplo las 4 cualidades fundamentales que se pide al dinero: tenerlo individualizado en token y no en cuenta, tener unas reservas de Banco Central emitido por el Banco Central que sea digital y de acceso universal. Y esto yo no lo tenía. Podía cumplir 3 de las 4 características, pero no estas 4 características. Puede que haya gente que no lo aprecie, pero yo creo que, por ejemplo, el asentar la posibilidad de tener relaciones peer-to-peer es un cambio, es una disrupción, y además en relaciones off-chain, es decir, que no, incluso offline, de tal manera que la gente en zonas donde no hay bancarización pueden hacerse transacciones entre ellos, incluso sin conexión, por Bluetooth, ¿no? por sistemas alternativos de comunicación, con lo cual para esa España despoblada que tenemos, esto mejora la trazabilidad no hace falta, y las transacciones. No hace falta tener el dinero en efectivo para llevar a cabo. ¿Eso implica? ¿Qué implica? Hay gente que tiene miedo de guardar el dinero en su casa, o tiene que acudir a un cajero para conseguir efectivo. Ya no va a tener que hacerlo, porque en el euro digital hasta 3.000 euros de tenencia máxima va a poder hacer todas estas operativas. Y va a poder hacer transacciones con cualquier persona que tenga euros digitales. Se convierte en moneda de curso legal. Y hay una razón de fondo, que es una razón geopolítica. El euro digital es un euro que está hacia Oriente, bloqueado por la parte del yuan chino, del yuan digital chino, y esto es una amenaza. El euro digital va a tener que competir en tener una posición
no voy a decir predominante, pero sí competitiva con instrumentos de pago alternativos como el yuan digital, y hacia Occidente tenemos a las Big Tech norteamericanas. A mí me dan más miedo todavía en el sentido de que un Google, un Apple, un Microsoft saque su criptomoneda, su stablecoin y nos inunde el mercado, ¿no? Porque es muy fácil que a través de las redes sociales se genere un efecto red y empecemos todos a consumir en este activo. Entonces, el euro digital, tanto el reglamento como el Banco Central, está justificado en gran parte por la defensa del instrumento público de pago, porque es un instrumento público de pago. O sea, quiere ocupar no ese es privado. espacio antes de que lo ocupe. O sea, es casi un deber de un Estado, voy a decirlo, es un deber de un Estado, porque a través del dinero tú también haces economía, a través de la política monetaria haces política económica, entonces necesitas un instrumento soberano que te dé soberanía, y entonces es importante que Europa esté fortalecida. ¿Hay sus problemas? Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, el de la privacidad. Y este es un problema que hay que tocar. No lo veo suficientemente amoldado, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, porque ahora usted un determinado importe, el equivalente al efectivo, 1.000 euros, por ejemplo, no se nos deja que sea absolutamente anónimo. Igual que con el efectivo puedo pagar hasta 1.000 euros. No para que haya actividades lícitas, sino porque forma parte de la privacidad de los ciudadanos europeos. Si me lo dejan con el cash, ¿por qué no me lo dejan con el euro digital si viene a cumplir esa misma funcionalidad? Y se podría, tecnológicamente se puede. Muy bien, muy bien. Y una pregunta, ¿cómo puede afectar su emisión a las operaciones de liquidación en los mercados de valores con instrumentos financieros tokenizados, en los nuevos mercados? Pues esta es una pregunta muy interesante porque en el reglamento al que has hecho alusión antes, por el que vosotros os regís en la infraestructura de mercado, el reglamento creo que es el 2022/858 de régimen piloto de infraestructura de mercado en DLT, este reglamento exige que haya un dinero tokenizado. Es decir, ¿para qué? Para que hagamos transacciones atómicas, para que podamos hacer todo on-chain y se eliminen todos los riesgos financieros. Y esto, claro, es una de las mayores eficiencias de las infraestructuras de mercado. Pero eso funcionaría si el euro digital se emitiera en tecnología DLT o en blockchain. Bueno, o fuera interoperable. O sea, tenemos que mejorar mucho la interoperabilidad. Por ejemplo, para que las infraestructuras de mercado, las vuestras y las de otras operadoras, sean interconectables y todo sea interoperable. A nivel de smart contracts, las emisiones... Correcto, que yo pueda comprar dos instrumentos financieros simultáneamente, o que pueda comprar un instrumento financiero en tu plataforma y pueda venderlo en otra plataforma. Pero es que ya no es que sea interoperable a nivel tecnológico, interoperable a nivel jurídico. Sí, por eso, que despliegue efectos. Hay un reto maravilloso, porque no tiene nada que ver si yo emito una acción tokenizada en España con una acción tokenizada en Alemania. Correcto. Porque son procesos distintos. Eso es. Entonces, tenemos que hacer que todo esto sea interoperable y que haya un medio de liquidación que pudiera ser común. Entonces, ese medio de liquidación pudiera ser el euro digital. Ahora, tiene un problema, la tenencia limitada. Si usted me limita esto a 3.000 euros por persona como máximo, no nos sirve. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que se abre el modelo de negocio a dinero privado, es decir, dinero tokenizado privado. ¿Cuáles son los dineros privados tokenizados de referencia? Los depósitos tokenizados, que es el gran pelotazo que estamos viviendo en este momento, el gran boom, por decirlo así. JP Morgan, Citi, ayer HSBC ha dicho que ya ha hecho algunas pruebas en el sandbox de Hong Kong, la banca alemana que tiene su propio proyecto, la banca japonesa el año que viene pone su red de depósitos tokenizados, y luego la otra alternativa serían los e-money tokens, que es uno de los instrumentos que regula MiCA. Entonces, vamos a tener que jugar con estas tres alternativas. El euro digital, si se autorrestringe o autolimita a esos 3.000 o 4.000 euros por persona, pues va a ser imposible que sea un instrumento de liquidación. Y el hecho de que no estuviera en DLT, que a esta pregunta no te puedo contestar porque no ha contestado el Banco Central Europeo. Ya, estamos ahí todos. Entonces, el Banco Central Europeo, yo creo que no es una decisión para ellos relevante, mucho más relevante, es hacer interoperable el euro con cualquier otra red. El euro digital colocado en DLT tiene el problema de que es fácilmente programable. Y aunque el reglamento de la Unión Europea dice el euro digital nunca será programable, pues siempre hay el miedo de que si me lo colocas en una DLT es factible que me cambies el reglamento y me lo hagas programable. Y ese es el gran miedo que tiene el Banco Central a que su euro digital los ciudadanos lo consideremos como algo programable. Por ejemplo, meter una fecha de caducidad, ¿no? O un destino en la aplicación del euro, porque eso es la programación. Podemos utilizar son token programables metidos con smart contract y podemos determinar un destino o una fecha en que el token se quema o retorna a la entidad emisora, por poner algunos ejemplos. Entonces, si lo saco de DLT, pues parece que elimino. Y lo que dice el reglamento es siempre tiene que ir acompañado de la ID, de una ID wallet. Entonces, claro, al entrar en una ID wallet, pues la interoperabilidad parece muy favorable. Yo lo llevaría a DLT y lo que haría es, desde el principio, establecer una norma claramente taxativa que fuera muy difícilmente modificable, en la que estableciera la no programación por parte de la entidad emisora, que es el Banco Central Europeo.
Pero el euro digital tiene que ser un instrumento, si lo queremos con plena eficacia, programable por los usuarios, como lo van a ser los depósitos tokenizados o como lo va a ser el e-money token. Porque si no, no va a ser competitivo y la gente lo va a sustituir. Ahora, el reglamento piloto dice, como instrumento de pago se utilizará predominantemente el dinero de Banco Central tokenizado. Si no lo hubiera, se podrán utilizar los depósitos, perdón, el dinero de banca comercial tokenizado o los e-money tokens. Oye, y hablando de los e-money tokens, vamos a hablar de MiCA. La semana pasada había noticias sobre que España adelanta la aplicación del primer reglamento del mundo sobre el mercado de criptoactivos para dar seguridad jurídica y proteger a los inversores con un marco regulatorio previsible y supervisor estable. ¿Estarás contento? Pues estamos sufriendo, ¿o sí. no? ¿Esto es suficiente o no es suficiente? No, no es suficiente. Vaya por Dios. Yo digo, vamos a... ¿Se parece a lo que está haciendo Francia? No, no se parece en nada. O sea, no se parece absolutamente en nada. Y está en mi decepción. Que han sacado una nota de prensa desde el Ministerio de Economía, pues haciendo una comunicación en la que te dicen que se va a adoptar una medida, porque es una medida que ya estaba pidiendo la Comisión Europea, ¿vale? Y para adaptarnos lo antes posible a MiCA, pero que no afecta, no nos convierte en un país competitivo con los grandes polos de atracción. ¿Dónde están los grandes polos de atracción? Pues fundamentalmente en Alemania, Francia e Irlanda. Y ahí es donde se están yendo los grandes. ¿Por qué? Porque están anticipando la regulación. ¿Qué es lo que ha hecho España? Pues rápidamente lo explico. MiCA se aprueba el 20 de junio, perdón, se publica el 20 de junio, no, el 20, no recuerdo, entra en vigor el 29 de junio, entra en vigor la norma, el 29 de junio de este año, del 2023, y dice, hay un año para que sea aplicable en el ámbito, creo que es de los títulos tercero y cuarto, no recuerdo bien, pero sí la materia, stablecoin y e-money tokens, por tanto, 30 de junio entra en vigor las normas de e-money token y stablecoin, hasta entonces vayan ustedes adaptándose. Me consta que los supervisores bancarios ya están pidiendo los requisitos de stablecoin, algún proyecto que se está presentando, no en España, pero alguno que se está presentando, anticipando MiCA. Pero hasta el 30 de junio del 2024 no entra en vigor para e-money tokens y stablecoin. Y para los prestadores de servicios, los que prestan servicios de custodio, de exchange, de advisor. Claro, porque hasta ahora está dando esas autorizaciones lo que es el Banco de España. Pero el Banco de España... Y eso cambia la CNMV, claro, ¿no? El Banco de España no te da una licencia. No, el Banco de España simplemente... Control antiblanqueo. Exacto, nada más. Y solo sobre dos prestadores, exchange y custodios, no sobre el resto. Entonces, ahora vamos a pasar a la CNMV, correcto, y esa CNMV tiene que dar una licencia. Y la licencia es porque ya es una actividad absolutamente regulada. Y al ser una actividad regulada tiene que cumplir mucho más requisitos de los que el Banco de España está pidiendo, que es lo que le habilita la normativa antiblanqueo. Claro, pero y entra en vigor justo en enero del 2025, ¿no? Pues sobre todo para el tema de, por ejemplo, de exchange o de... ¿no? Aquí es donde viene la norma transitoria. Entonces, la MiCA te dice, esta norma, la MiCA en general, entra en vigor el 30 de diciembre del 2024, salvo para stablecoin y money token. Esta es la regla general. La entrada en vigor, la aplicación de MiCA, la entrada en vigor ha sido en junio del 2023. La aplicación de MiCA en general, para que no se pierda otra cosa, es el 30 de diciembre del 2024. Pero para los que vengan prestando servicios con anterioridad a esta fecha, se prevé un régimen transitorio de 18 meses. Y entonces te vas hasta junio del 2026. Desde la aplicación, pero 18 más. Para adaptarte a... Para que los exchange o custodios que ya estaban prestando servicio, por ejemplo, vayan hasta el 2026 para pedir su licencia. Y entonces, claro, esto es un régimen transitorio excesivo. Casi desde la entrada en vigor te vas a 36 meses. 3 años, claro, prácticamente. Porque habrá exchange que estén operando sin la correspondiente licencia. No, esto ya me decide porque tienes que haber pasado por el Banco Central Europeo. Pero sí advisors. Perdón, por el Banco Central Europeo, por el Banco de España. Habrás pasado por el antiblanqueo. Ahí ya te han pedido algunos requisitos. Y entonces, al menos que tengan honorabilidad los miembros de tu órgano de administración y tus directivos. Al menos honorabilidad y procedimientos básicos de control antiblanqueo. Lo digo porque los datos que me han dado es que un tercio de los que lo han pedido se han quedado fuera. ¿Vale? No sabemos si estrictamente porque tenían problemas de tecnología, porque aquí hace falta tecnología para el control antiblanqueo, no vale cualquier cosa. Y entonces pues hace falta dotar de presupuestos y esto a veces no se tienen los recursos. Entonces, estos exchange y custodios son los que menos problemas me plantean porque han tenido al menos ese control inicial, pero por ejemplo podemos encontrarnos advisors que estarían teóricamente hasta junio del 2026 prestando asesoramiento sin cumplir ningún requisito. Y esto sí que es un problema, o la gestión de carteras. Entonces esto es un problema, ¿no? Porque en realidad estás en la inversión del propio cliente sin tener licencia sobre activos digitales
criptoactivos bajo el ámbito de MiCA que no son instrumentos financieros. Por ejemplo, no os afecta a vosotros porque aquí estamos en el terreno más serio, ¿no? De los instrumentos financieros. Hay un control desde el principio y tienes que tener tus licencias y tu supervisión permanente de la CNMV. Entonces te vas a junio del 2026. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues ha reducido esos 18 meses transitorios para los que ya tienen ejercicio de actividad antes de la aplicación de MiCA, por tanto, los que vienen ejerciendo la actividad antes del 30 de diciembre del 2024, antes de este día, si ya vienes ejerciendo la actividad, se te aplica el régimen transitorio hasta el 30 de junio del 2026. Lo que ha hecho el gobierno es decir, vamos a quitar de estos 18 meses últimos los 6 últimos. Entonces, a día 30 de diciembre del 2025 todo el mundo tiene que tener licencia, pero tú ya tienes que tener previsto el régimen de otorgamiento de licencias el día 31 de diciembre del 2025, porque el que no venía aplicando, no venía ejerciendo la actividad, puede empezar. Ahora, ¿eso es atractivo? No, porque tú no prevés una anticipación de la norma. No, está claro. El problema es que te puedes encontrar que si vas a empezar a solicitarla en ese momento, claro, hasta cuando te la dan igual ha pasado X tiempo y correcto, mientras que en Francia, por ejemplo, ya prevé un régimen para que la gente esté pidiendo licencia hasta el 30 de diciembre de 2024, perdón, de 2023 de este año, y a partir de ahí prevé un régimen reducido. Un procedimiento reducido y simplificado. Para los que ya tenían la actividad, se adapten a MiCA en un régimen simplificado. Y esto es lo que yo he hecho en falta, porque no tenemos un incentivo para que los que vienen de fuera se adapten. De hecho, lo que tenemos un incentivo es para que algunos de aquí se vayan a Francia. Porque es que no se nos olvida. Es decir, aunque yo fuera el enemigo número uno de los activos digitales, que no lo soy, obviamente, pero aunque yo lo fuera y dijera, no quiero activos digitales en mi estado, los voy a tener por el pasaporte europeo. Entonces, si tú eres el enemigo de los activos digitales y vas a tener prestadores de servicios, ¿no será mejor que los controle tu supervisor a que los controle a esos prestadores de servicio el supervisor francés o el supervisor irlandés? Y estén comercializando esos activos. Claro, aquí porque van a poder comercializarlo. Está claro. Entonces, ¿no será mejor que los controles tú y los supervises y los sometas a tu régimen jurídico adaptado a MiCA? No, esto o no se ha entendido y entonces me sorprende del otro día, porque claro, estamos en situación in itinere, ¿no? Estamos en un proceso pausado porque no tenemos un gobierno, está en funciones. Entonces, en este proceso, hasta que entre el gobierno nuevo, me sorprendió que en mitad de este proceso salga esta declaración. Y no venga acompañada de decir, vamos a crear un régimen atractivo para prestadores de servicio. Porque los prestadores de servicios los van a prestar aquí, quiera usted o no. Lo que lo van a hacer es prestarlos bajo la supervisión de un supervisor extraño al nacional. Supervisión, todos los impuestos se pagarán allí. Correcto, eso es, el empleo. Claro, es que ahí el empleo se genera allí. Y lo que hago es llevarme a clientes para allá. Entonces los contrato aquí porque los puedo vender aquí, pero empiezo a vender los productos allí. Bueno, vamos a la última pregunta, que no se nos acaba el tiempo. Tenemos ya 2 minutos. Pasamos a la ley de mercado de valores, ¿vale? Con la última modificación de la ley de mercado de valores en marzo de este año, pues hubo varias modificaciones, sobre todo en relación a qué tipo de activos financieros, sobre todo a nivel instrumentos financieros, ya pueden hacer de manera originaria directamente en hoja de lete, en blockchain, ¿no? Como son las acciones, como es parte de la deuda, como son pues, participaciones en ciertos fondos. ¿Debería de realizarse alguna modificación para su mejora, para poder... ¿con eso es suficiente para empezar o realmente, claro, porque al final dices, tokenizamos acciones, ¿vale? Pero ¿cuántas sociedades anónimas hay respecto a sociedades limitadas, no? A ver, yo creo que hay cosas que se quedaron pendientes y hay una cosa que se introdujo que debería modificarse. Esta es mi opinión y creo que lo puedo argumentar. Yo creo que se quedaron pendientes algunas. Por ejemplo, hay que modificar la ley concursal. Y la ley concursal hay que modificarla en el sentido de reconocer al acreedor que obtiene un instrumento financiero representado en un sistema DLT, la misma protección que tiene un acreedor que tiene en garantía un instrumento financiero en anotaciones en cuenta. Y eso significa, como en anotaciones en cuenta tienes un privilegio especial, en sistema DLT hay que dotarle del mismo privilegio. O sea, ¿hay que redactarlo? Hay que redactar, modificar la ley concursal y decir, además de anotaciones en cuenta, o sea, que esté representada mediante anotaciones en cuenta o en sistema de registro distribuido. Vale. Hay que meter eso solo, ¿vale? En el precepto correspondiente donde se recogen los privilegios especiales de la ley concursal. Luego, has tocado un tema, el de las sociedades limitadas, que sé que es un tema que hay mucha gente que pregunta. Que a los mercantilistas nos encanta. Claro, o sea, que nos encanta porque no entendemos a veces las cosas, ¿no? Yo creo, no le veo sentido, en ningún sentido, a tener una sociedad limitada tan restrictiva, en el que no hay nada más que restricciones para transmitir las participaciones, en el que no nos dan nada más que incentivos para constituirlas, ahora las podemos constituir con €1, en 24 horas, con una constitución digitalizada, sin tener ni siquiera que visitar al propio notario. Pero para transmitir una participación necesito un notario, de €1.
Y además no puedo tokenizarla. Yo creo que hay que reformar el régimen de las participaciones sociales, habilitar que los estatutos se puedan quitar todas las restricciones. Esto no tiene sentido desde un punto de vista tipológico. Hay que permitir que la gente pueda cerrar su sociedad, pero hay que permitir que se puedan abrir. No he dicho negociarlas en mercados. A veces te dicen, para sociedades abiertas vayas a sociedades anónimas. Sí, pero, ¿no? pero puedo hacer, es la reflexión que te suena. puedo hacer sociedades anónimas muy cerradas. Al 100%, ¿Vale? al 100%. Entonces, por eso digo, que la tipología no está tan claramente diferenciada. Entonces, hay que permitir tokenizar las participaciones sociales y además hay que quitar la restricción que está en la ley de sociedades de capital sobre cuánto volumen de obligaciones o de deuda puede emitir una sociedad limitada, que parece que está restringido en términos generales al doble de los fondos propios. Bueno, ahí sí pones una garantía de por Sí, medio. por eso digo, ¿no? pero ya tienes que añadir una garantía que no te piden para el tipo de la anónima. Está claro. Entonces, ¿por qué esa diferencia? No tiene ningún sentido. Cuando tú has dado un dato, el 95-96% de las sociedades que se constituyen en España son limitadas, que son las más necesitadas de financiación que nos tienen bancariamente. Entonces, oiga, habilíteme soluciones. Y luego, creo que hay un error en la ley que pudo tener su buena fe en su momento y es quién tiene que ser responsable para un primario, que no va a un secundario como el vuestro, que tiene una restricción en 8 millones de euros en la emisión, quién puede ser el responsable de llevar el DLT. Y el DLT se ha exigido que sea una sociedad, agencia de valores o entidad de crédito. ¿Y qué está ocurriendo? Que hasta el momento no hay en España quien ofrezca estos servicios. Sí, ya sé que pero llevamos 7 meses, ¿no? 6 o 7 meses. Eso fue una falta, deberían de haber puesto un régimen transitorio, porque realmente ahí, desgraciadamente, se paró el sector, somos los primeros que lo hemos visto y lo estamos viviendo. Y entonces hay que buscar una redacción alternativa. No sé si como la italiana o favorecedora o incentivadora. Hecho ya está. Sí, pero podemos modificar o podemos buscar una solución alternativa que mejore y agilice. Bueno, si se dedican a hacer algún otro tipo de... Y la habrá muchísimas, ¿no? O sea, regular sobre estos temas, que nos llamen, ¿eh? Sí, sobre todo, creo que hay, como tú muy bien has dicho, cuando adoptas una norma de estas, pero un sistema transitorio para la adaptabilidad, cómo va a funcionar esto. No metas una norma de estas porque a lo mejor te llevas todo el sector por delante. Sobre todo es que venía una atracción maravillosa de STOs, ha habido un parón y bueno, vamos a dar una sorpresa. Sin problemas, STOs sin problemas inicialmente. No, sin ningún problema. O sea, nosotros de hecho fuimos la primera compañía en España de crowdfunding que hicimos la primera emisión de una STO tokenizada en 2019. Entonces, fue un caso maravilloso, tokenizando nota convertible, que además fue de 1 millón de euros de una compañía. Entonces, efectivamente no ha habido ningún escándalo durante estos años. Entonces, pero bueno, va a haber sorpresas estas próximas semanas. En que las haya, en que a corto tengamos sorpresas y se abra de nuevo este mercado. Para activar el sector, Oye, muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos un día más, poder compartir también todo tu conocimiento. Yo creo que eso, es un valor añadido maravilloso en el sector, porque cuando se está empezando un sector, que efectivamente hay que dotarlo de esa confianza, de esa seguridad. El marco jurídico es fundamental, porque sin un marco jurídico ni se crean negocios ni hay confianza para que los inversores inviertan. Entonces, bueno, el marco lo tenemos, efectivamente está empezando, entonces hay que ir desarrollando y vamos a ir viendo, yo creo, yo soy una apasionada de este sector, cómo va a ir evolucionando y es maravilloso tener personas como tú en él, con el cual caminar conjuntamente. Y con vosotros, que también hacéis mucha tarea, mucha labor por el sector. Pues muchísimas gracias. Pues nada, hemos llegado por hoy a nuestra entrevista, finalizando la entrevista, y nos vemos, la semana que viene creo que no, porque es fiesta el jueves, nos vemos la siguiente semana a las 7 de la tarde. Ya os iremos informando por las redes sociales, estar muy atentos quién son nuestros invitados. Muy buenas tardes.